En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero tienes vida de la y Dios rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las grandezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra que entre nuestras guíe por nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que la día y se deshice de la tiniebla. Tú que eres el Rey por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenas tardes. Y en primer lugar, aunque muchos ya nos lo hemos dicho, para que no se escape nadie, ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! Sí, tenemos 50 días. Lo ha dicho. Sí, y bueno, yo también lo he dicho aquí a alguien, pero para que no se escape nadie, Feliz Pascua de Resurrección. Que como sabéis, hasta el Pentecostés. Pentecostés, 50 días. Y después la Santísima Trinidad. Eso es, el siguiente domingo la Santísima Trinidad. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que es que eso no está muy os suena, seguro, y en muchas ocasiones, bien porque no se ha explicado, bien porque no se ha estudiado, nos quedamos así un poquito sin saber de dónde nos viene el aire, ¿no? Y como se centra justamente en este tremendo misterio que es el de la encarnación, vamos a hablar de la unión hipostática. A ver, ¿qué es eso, Adolfo? ¿Qué quiere decir con esto de la unión hipostática? Bueno, ¿cómo asumió Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona, forma humana, mientras aún permanecía plenamente como Dios? La frase unión hipostática se usa para designar este milagro, porque lo es. Es un super milagro y es un super misterio, como tantos otros, que no alcanzamos a vislumbrar. Nos sobrepasa. ¿Os acordáis de Juan 1.1? Leámoslo. ¿O lo leo yo? En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios y al mismo tiempo siempre ha estado con Dios. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a la tierra, se convirtió en un ser humano y dirá Juan también, un poquito más adelante en el versículo 14. 1.14. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Exacto. Jesús es una persona completamente Dios y completamente hombre. Esto es lo que se llama la unión hipostática. Vamos a profundizar en este misterio, milagro, que se realiza en la encarnación. La presentación del misterio de la encarnación, considerado en sí mismo, es de fe. ¿Por qué? Pues porque implica abordar las siguientes cuestiones, que es la que yo voy a intentar ir desmenuzando para ponerlo a nuestro entender, así, de andar por casa, ¿no? Primero, tenemos que entender que el lenguaje empleado por la tradición para designar este misterio, o sea, cómo se le ha nombrado este misterio a lo largo del tiempo. Segundo, conveniencia y necesidad. Y tercero, motivo de la encarnación. Esas tres cuestiones vamos a intentar. Para designar el misterio de la encarnación del Verbo, de la aparición del Verbo encarnado en el mundo, se han empleado diferentes expresiones a lo largo del tiempo. Entre los padres griegos encontramos expresiones como humanización, incorporación, asunción, revelación de Dios, unión, etc. Aunque los términos preferidos han sido dos siempre:
oikonomía de la salvación, con que se indica el designio de la providencia divina en la historia de salvar al hombre, y encarnación, sarkosis, no el de Francia, ¿no? Sarkosis, que convierte en sustantivo, o es el nombre propio, por así decir, de esa expresión de el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, el sustantivo es encarnación. El primero en haber utilizado la palabra encarnación parece que fue San Irineo de Lyon, del año 202. Entre los padres latinos, es decir, aquí los de Occidente, los nuestros para entendernos, hay otras expresiones, como asunción, incorporación, inhumación, conversión, aparición, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y también, encarnación, porque es la que mejor lo define. Todas ellas tienen un sentido y un porqué de haber sido designado, por ejemplo, incorporación, pues claro, de la naturaleza humana a la divina, o inhumación, es decir, que se convierte en humano el que era Dios. Pero la que mejor cuadra y la que se usa generalmente es encarnación. Y el misterio de la encarnación consiste realmente en la unión de la naturaleza divina con la humana en la persona del Verbo. Perdonadme que tengo un trancazo que para qué. Para poder llegar a una formulación de este tipo, fue necesaria la creciente comprensión de la revelación concretada en los 4 primeros concilios ecuménicos. O sea que de ayer es la cosa, ¿no? Los 4 primeros concilios ecuménicos, sobre todo hasta el año 451, que es el de Calcedonia, fue poniendo como las bases, como pensad en que tenemos que cruzar un río sin puente, ¿no? Y se ponen lo que en mi pueblo se llaman pasaderas, o sea, unas piedras gordas que van de piedra a piedra y atraviesas el río. Pues bien, en los primeros concilios ecuménicos se ponen las piedras, se ponen las pasaderas, se ponen las bases sobre las que poder asentar el pie seguro para hablar de estos temas, ¿no? En la definición cristológica del concilio de Calcedonia, que sabéis que fue en el 451 y al que ya hemos hecho alusión, encontramos una formulación precisa que es de valor permanente, no solo para aquella época, sino para ahora y para la venidera. Y siguiendo a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, de la misma sustancia que el Padre en cuanto a divinidad, y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial, como os he dicho, al Padre y a nosotros, nacidos del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros en un momento concreto de nuestra historia. En los últimos tiempos, dice el concilio, de María la Virgen, la Madre de Dios, según la humanidad, que se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas en ningún modo queda suprimida por la unión, sino que quedan a salvo las propiedades genuinas de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto, en una sola persona, no partido o dividido en 2 personas, no, sino que un solo y el mismo es Hijo unigénito de Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como ya desde antiguo lo enseñaron de Él los profetas, y como nos lo ha enseñado el mismo Jesucristo, y como nos lo ha transmitido el símbolo de los santos padres. Cuando hablamos del símbolo, ya sabemos que estamos hablando de lo que creemos. Se acostumbra a cambiar o traducir la palabra símbolo por la palabra credo. Es igual, sabéis a lo que me estoy refiriendo. El conjunto de verdades que el credo enseña
se llama el símbolo, que bien puede ser el que se definió en el concilio de Nicea y Constantinopla, que es el largo, es el que se rezaba en la misa antiguamente, niceno-constantinopolitano, y el credo de los apóstoles. En cualquiera de los casos, esa palabra credo se puede sustituir por símbolo. El símbolo de los apóstoles o el símbolo niceno-constantinopolitano, pero nos estamos refiriendo a las verdades que esos credos expresan como invariables y los que tenemos que conocer. El misterio de la encarnación puede ser considerado desde dos puntos de vista: activa y pasivamente. En sentido activo, la encarnación es la acción por la cual Dios formó una naturaleza humana íntegra, determinada, concreta, en el seno original de la Santísima Virgen, y la elevó y la hizo subsistir al mismo tiempo en la persona divina del Verbo. Esto lo dice. O sea, a ver cómo cabe en nuestra pequeñita cabeza que Dios, sin dejar de ser Dios, asuma en él una naturaleza nueva, la naturaleza humana. Hay quien dice por ahí que este fue la razón o el motivo, así apuntan algunos exegetas, si queréis podéis estar de acuerdo con ellos o no, que fue la razón del pecado de los ángeles. Sí. ¿Cómo es que Dios se va a hacer, por salvar a la humanidad, uno menos que nosotros? O sea, nosotros somos espíritus angélicos. Y ahora se le ocurre encarnarse en un humano. ¿Pero de qué va este Dios que nosotros conocemos, no? Pues ya lo sabéis. Esa afirmación está ahí, ¿no? Y se apunta como una de las posibles razones del pecado de los ángeles, que es un pecado de soberbia. Y contra el pecado de Lucifer sale Miguel Arcángel y dice: ¿quién como Dios? O sea, ¿cómo vas a poner en cuestión la divinidad del Señor? ¿O quién eres tú para corregir la plana a nuestro Creador, ¿no? Bien, esto entre paréntesis. La naturaleza humana asumida no existía antes de la encarnación, sino que empezó a existir por el hecho mismo de la asunción de esa persona. Encarnación. Pero ahora veis que pega bien la asunción, que se entiende mejor. Y otra, en sentido pasivo, esto en cuanto al sentido activo. Y en cuanto al sentido pasivo, como se considera habitualmente, la encarnación consiste en la admirable unión de la persona del Verbo, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, por la que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A la pregunta ¿qué significa la palabra encarnación?, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica responde. Aprovecho para hacer un minuto de publicidad. Tenéis a mano el concilio. Sí, el Concilio Vaticano II también, pero el Catecismo de la Iglesia Católica a mano, como libro de consulta, porque está preciosísimamente hecho. ¿Y qué responde el Catecismo de la Iglesia Católica a esta pregunta de qué significa la encarnación? La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en Jesús, en la única persona divina, en el Verbo, para llevar a cabo nuestra salvación. El Hijo de Dios, que lo hemos leído antes, en Juan 1,14, se ha hecho carne, o sea, se hace verdaderamente hombre. Y esto sí que es una enunciación para no olvidarla. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Lo he dicho de otra manera. Si alguien, por ahí, un día, os sale que eso de la encarnación es un cuento chino o no hay fe ahí, quiero decir, es signo distintivo de la fe cristiana admitir la encarnación. No se entendería de otra manera, ¿no? Tres aspectos quedan recogidos en esta respuesta que dice el Vaticano y el Catecismo de la Iglesia Católica. Uno, el misterio de la encarnación nos permite responder a la pregunta sobre la identidad, es decir, quién es, y sobre la ontología, qué es, de Cristo. Él es el Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el misterio de la encarnación
nos permite responder a la pregunta sobre la misión de Cristo. ¿Por qué el Hijo de Dios se ha hecho hombre? Y responde, para llevar a cabo nuestra salvación. Y lo distintivo del cristiano, repito, esto es remachar el clavo, es la fe en la encarnación. ¿Que creemos en Dios? Sí. ¿Que creemos en Cristo? Sí. ¿Que creemos en la Virgen Santísima? Sí. ¿Que asumimos toda la verdad del credo? Sí. Pero la primera y principal, de donde dimana todo, por la que nos llegó la gracia y la salvación, es desde este misterio, desde que Dios toma carne como la nuestra. En la expresión, y el verbo se hizo carne, el término carne, en inglés lo sarx, basar, en griego, expresa la transitoriedad de la criatura, la debilidad y fragilidad que Dios ha elevado haciéndose carne en él mismo. Digamos que de eso carne existía. Cuando él la toma para sí, adquiere una importancia tremenda, fundamental, básica, sin la cual no se hubiera dado la redención. Fijaros que estoy diciendo de dónde engancha. O sea, esto casi era para haberlo dado al principio del capítulo, pero como es un poquitín farragoso, o sea, no es de las cosas tan sencillas de explicar, y como teníamos tiempo me ha parecido que no podíamos dejarlo sin ver. La debilidad y fragilidad que Dios ha elevado haciéndose carne él mismo es hacerse hombre el Hijo de Dios, y supone un verdadero proceso de abajamiento y de humillación. El verbo se hizo carne significa que Dios se ha hecho hombre, asumiendo verdaderamente, sin dejar de ser Dios, todo lo propio de la condición humana. Ahí está la carta de los Filipenses, en el que dice que no codició como codiciable tesoro hacerse permanecer igual a Dios, sino que se hizo debilidad, se hizo uno de nosotros. Todo esto tiene, obviamente, base escriturística. Nosotros en Iglesia Católica no nos salimos nunca de la revelación, de la palabra de Dios, para expresar los misterios que creemos. Un pasito más, por el segundo, que os hacía alusión. La conveniencia y necesidad de la encarnación. Las síntesis teológicas medievales comienzan el tratado sobre el Verbo encarnado con la pregunta por la conveniencia de la encarnación. Y Santo Tomás de Aquino advierte en su Suma contra los Gentiles que el misterio de la encarnación es, entre todas las verdades divinas, la que más excede la capacidad de nuestra razón. Y si lo conocemos es porque nos lo ha enseñado con su autoridad divina. Ahora bien, que este misterio supere el entendimiento nuestro, el entendimiento humano, no significa que no podamos llegar a captar esta verdad. Para descubrir que la encarnación no repugna a la razón humana, podemos preguntarnos, eso sí, por su conveniencia y su necesidad. Conveniencia de la encarnación. La pregunta por la conveniencia tiene como objetivo mostrar como un hecho cuyo alcance solo conocemos por la fe no repugna a la razón. Santo Tomás de Aquino aborda la cuestión de la conveniencia desde 3 puntos de vista. Desde el hecho mismo de la encarnación, desde el motivo y del tiempo en que se realizó, primer aspecto que Santo Tomás dedica todo el artículo primero de su Suma Teológica, y el segundo dedicó los 3 artículos siguientes. Y al tercero, los 2 últimos de la misma cuestión. Sabéis que Tomás, junto con Agustín, son 2 lumbreras de la teología cristiana que, bueno, con paciencia y teniendo algún pequeño conocimiento se puede abordar sus libros, ¿no? Porque si no, yo concretamente a Agustín se le ve mejor, pero a Tomás es pera limonera, o sea, es un teólogo que se mete allá en lo más profundo, ¿no? La encarnación del Verbo, considerada en sí mismo, fue muy conveniente por 2 razones principales. Por la naturaleza misma de Dios, que siendo el sumo bien, se comunica así en grado sumo, y porque al encarnarse manifiesta de forma sublime
sus atributos divinos. Esa es otra cuestión importante y a tener en cuenta. Como que nos lo contagia, como por ósmosis. ¿Sabéis lo que es ósmosis, no? En química. Tú pones aquí un líquido y aquí de allá. Eso lo explicaría bien Isoli, el hijo de Luis que va a hacer ahora el doctorado de química. La ósmosis es la forma de transmisión de fluidos, líquidos o elementos químicos de uno a otro como sin darte cuenta. Es algo distinto a los vasos comunicantes, y la ósmosis como que lo traspasa. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Cuando el Señor se encarna, nos transmite atributos suyos, atributos de su divinidad. ¿Y qué atributos son divinos? Por la bondad, la misericordia, la justicia, la sabiduría, el poder. De todo eso estamos impregnados los humanos desde que Cristo pone el campamento entre nosotros, ¿no? Es conveniente para todo ser aquello que le compete por su propia naturaleza, como es conveniente para el hombre razonar, puesto que eso le compete al ser racional por su naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es la bondad. Luego, todo cuanto pertenece a la razón de bien conviene a Dios. A la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás. ¿Qué os creíais? ¿Que era cosa nuestra? ¿Cosita nuestra? ¿Esto de ser bueno con los demás? No. Lo llevamos pegado. Lo llevamos adherido a nuestro ser desde que Cristo se hizo uno de nosotros. Cualquier acción de valor con carácter divino que salga de nosotros es copia. Nos lo ha transmitido esa encarnación del Verbo. Por consiguiente, pertenece a la naturaleza del bien comunicarse a la criatura de modo superlativo. El que más y lo que más se comunica con nosotros. Lo cual se realiza en sumo grado cuando Dios une así la naturaleza creada de tal manera que se constituye en una sola persona, de tres seres: el Verbo, el alma y la carne, como dice San Agustín, de donde resulta evidente la conveniencia, y eso es lo que estábamos viendo, la conveniencia de que Dios se encarnase. ¿Hasta aquí bien? ¿O hay algo que dudéis? Sigo entonces. Yo explico una cosa. Entonces, antes de la encarnación, la gente buena, que no... Entonces, eso eran buenos porque... Y no estaban... O sea, los buenos, los que habían merecido la vida eterna, ya saben dónde están. Esperando la redención. Esperando que se produjera la redención y esas fueron las primeras primicias que el Señor llevó a su Padre. Anda que un San José, anda que un Moisés, pues todos estaban ahí, esperando que se produjera la redención. Y claro, para que se produzca la redención, primero se tiene que dar la encarnación. Y es el tema que estamos intentando analizar un poquito por encima. Ya os he dicho que sin meternos en mucha hondura teológica, ¿no? A la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás. Por consiguiente, como os decía, la criatura recibe esto como el que más, dice de grado superlativo, pues como el que más. Lo cual se realiza en sumo grado, cuando Dios une así la naturaleza creada, de tal manera que constituye esto, verbo, alma y carne, de donde resulta evidente la conveniencia de que Dios se encarnase. El motivo, la cuestión del motivo, la veremos un poquito más adelante con calma. Ahora nos interesa mostrar cómo el motivo, la razón por la que se encarna, ilumina la conveniencia que acabamos de ver de este misterio. Santo Tomás, al igual que San Buenaventura, considera que el Hijo de Dios se encarnó para la redención del género humano. La redención del hombre implica la liberación del pecado y algo más importante, su perfeccionamiento. Vamos siendo mejores
desde el momento en que Cristo se ha hecho uno de nosotros, porque nos comunica esas cualidades de la divinidad. Y la redención del hombre implica no solo la liberación del pecado, como os he dicho, sino su perfeccionamiento. Por eso, aunque Dios pudo rescatar al hombre de infinidad de maneras distintas, la encarnación del Verbo fue sumamente conveniente tanto para restaurar el daño de la culpa como para la promoción del hombre en el bien. No sé si os acordáis lo que decían los primeros días a propósito del espejo, este ejemplo burdo que yo os puse, ¿no? Que por la mañana, cuando las chicas os arregláis o los chicos nos afeitamos, vemos allí en el espejo otro yo, ¿no? Y decimos, ¿qué majete es? No, claro, lleva 74 años conmigo, nos conocemos, lo verás, ¿no? Pero decía yo que esto es uno de los objetivos de la asignatura del curso de Cristología, y es querer parecernos cada vez más y cada vez mejor a esa expresión de Cristo en lo moral, obviamente no en lo físico, uno más alto, otro más bajo, otro moreno, otro rubio, otro rubias, no hablo de lo físico, hablo de lo moral, que nuestro retrato, nuestro yo, se acomode cada día más al supremo ejemplo de hombre, y cuando digo hombre y mujer, ¿no? De ser humano, porque nos lo ha dado Jesús, ya lo conocemos por él. En cuanto al tiempo, aunque no podemos saber plenamente por qué se llevó a cabo la encarnación en el momento en que sucedió, sí podemos encontrar razones de peso en favor de esa conveniencia. El administrador de los tiempos eligió el tiempo más conveniente para la encarnación, pues todo tiene su tiempo. Dice el libro de Eclesiastés. ¿Tenéis Biblia? ¿Habéis leído la Biblia? Leedme Eclesiastés 3, del 1 en adelante. Esto también es un poquito dificilillo de entender en cuanto al tiempo. La experiencia de ¿cuál es? Eclesiastés 3, del 1 al 15, por ejemplo. Todo tiene su momento. Exacto. Y su tiempo, cuando se hace bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar y tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de gemir y tiempo de bailar. Suficiente, no hace falta que lea más. Está hablando del tiempo y lo que nos dice es que hay para cada cosa un tiempo. Para cada cosa un tiempo. Pues igual para el tiempo de aparición de Cristo en el mundo. Esa congruencia no puede ser conocida plenamente por nosotros, que no conocemos la total magnitud de los tiempos. Solo Dios la conoce. Sin embargo, en cambio, pueden darse muchas razones de la conveniencia de elegir este tiempo para la encarnación. Se podría haber realizado en 4 momentos: al principio del mundo, antes del pecado, inmediatamente después del pecado, al final de los tiempos, y una última razón, cómo y cuándo se realizó. Al principio del mundo no habría sido conveniente, pues la medicina se aplica a los enfermos, como dice Mateo, ¿no? Tampoco habría sido conveniente que el Verbo se encarnara justo después del pecado, y esto por 3 razones. Perdonad. Primera, para que el hombre que pecó por soberbia se humillara reconociendo la dignidad del Redentor. Espérate, la realidad evangélica. Por tanto, hay que darle tiempo a que se dé cuenta. Segunda, para llevar al hombre, según su capacidad de crecimiento, de lo imperfecto a lo perfecto. Y tercero, por la misma dignidad del Verbo, cuyo advenimiento fue conveniente que fuera anunciado con antelación. Al fin de los tiempos, tampoco sería conveniente,
para que el hombre no hubiera caído en la desesperanza. Convino, en fin, que el Verbo se encarnara en el momento en que lo hizo, porque Dios todo lo dispone con su infinita misericordia. En cambio, esta lo que dice la carta a los Gálatas, en 4:4, una cita súper conocida, pero cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es una cita que yo comentamos, que conocemos bien. La explicación: la plenitud de los tiempos es la época fijada por Dios Padre, para enviar a su Hijo. Pero Dios ha fijado sabiamente todas las cosas. Luego Dios se encarnó en el momento más oportuno y por eso no fue conveniente que se encarnase en otro momento. En su exposición sobre el momento más conveniente de la encarnación, Santo Tomás recurre a este pasaje de la carta a los Gálatas. La expresión plenitud de los tiempos es aclarada a partir de la explicación, es decir, en este caso, el comentario de Pedro Lombardo, que a su vez es un texto de otro padre, Ambrosier, plenitud de los tiempos no significa que Dios haya tenido que ajustarse a un tiempo humano concreto. Por ejemplo, lo que se lee en el sermón de Navidad: y estando el mundo en paz, apareció el Señor. No era necesario la paz octaviana para que apareciera el Señor, aunque se reconoce que es un tiempo propicio, ¿no? No tiene que ajustarse a un tiempo predeterminado, sino que la determinación de Dios es la que lleva el tiempo a la plenitud. O dicho de otra manera, el tiempo, la historia, alcanza su plenitud cuando el Eterno entra en ella. Por eso la encarnación del Hijo de Dios constituye el acontecimiento central de la historia de la salvación, y no porque el tiempo se divida en dos, a partir del Señor, del nacer del Señor, antes de Cristo, después de Cristo, sino porque a partir de ese acontecimiento, ese inefable tiempo y eternidad, quedan vinculados para siempre. Es decir, Dios lo marca, no son las condiciones humanas propicias o más o menos propicias. Os he dicho lo de la paz octaviana, pero podríamos recurrir a cualquier otra, ¿no? De esta forma tan hermosa lo expresó el Papa Juan Pablo II al convocar el jubileo del año 2000. Dice él: cuando San Pablo habla del nacimiento del Hijo de Dios, lo sitúa en la plenitud de los tiempos. Y añade: en realidad el tiempo se ha cumplido porque el hecho mismo de Dios con la encarnación se ha introducido en la historia del hombre. O dicho de otra manera, la eternidad ha entrado en el tiempo. ¿Qué cumplimiento hay mayor que este? ¿Qué otro cumplimiento sería posible? Esto dice Juan Pablo II. Gracias a la venida de Dios a la tierra, el tiempo humano iniciado en la creación ha alcanzado su plenitud. En efecto, la plenitud de los tiempos es sólo la eternidad, mejor aún. Aquel que es eterno, es decir, Dios, entrar en la plenitud de los tiempos significa alcanzar el término del tiempo y salir de sus confines para encontrar su cumplimiento en la eternidad de Dios. Dios lo determina. No es el año cero de nuestra historia, que dirá antes de Cristo, después de Cristo. Y no solo porque lo dice San Pablo escribiendo a los Gálatas, sino porque el Señor tomó esa determinación. Y desde el momento en que el Señor decide eso, es la plenitud del tiempo. Porque la que se lió fue chica. Claro, todo un Dios es algo que no nos entra en la cabeza. Por eso os decía al principio que es un súper misterio. Es un súper milagro, claro, pero un súper misterio. Que no sé si hasta ahora lo habíamos reflexionado de esta manera. Sin encarnación no habría ni redención, nada. El hecho central de nuestra historia, de la historia de la salvación, se da con la encarnación. La encarnación no es una acción más de Dios en la historia, sino el acontecimiento por el cual Él mismo, que es eterno e infinito, entra en el tiempo
asumiendo, ojo, esto es lo gordo, la condición limitada de la criatura. Las consecuencias de esta verdad son de enorme trascendencia. Claro, vamos analizando ya ahora todas las cosas y decimos, jope, lo que el Señor nos quiere, que tuvo que cortar tablas allí con San José, que se cortaría más de una vez criatura. Es decir, asumió nuestra condición humana en todo, excepto en el pecado. Es una acción más de Dios en la historia, es el acontecimiento por el cual el infinito, el eterno, entra en el tiempo, asumiendo la condición limitada de la criatura. El tiempo llega a ser la dimensión de Dios. La santificación del tiempo encuentra en Cristo su sentido. Vamos a leer una cita, Efesios 1, del 3 al 10, que es muy ilustrativa y que nos va a ayudar. Porque nos va a decir eso, que al entrar en la historia, el Verbo Eterno ha desvelado el plan escondido desde los siglos, mostrando la orientación de todo hacia Él. Son de estas citas, que hemos pasado por ellas 50 veces, pero que quizá hoy leemos un poco más su profundidad. Efesios 1, del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él encontramos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo sido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Precioso, ¿no? Es que tiene una profundidad aquí San Pablo, escribiendo a Efesios, que a la luz de lo que es y debe ser para cualquier cristiano la encarnación, te da todas las respuestas. El cómo, el por qué, el para qué, el tiempo. Ahora me explico, yo me eduqué con los jesuitas en Burgos, y bueno, a lo mejor algunos los que habéis conocido, bueno, el padre Sánchez. El padre Sánchez, el fundador de la obra Fe Católica, tienen los jesuitas como un carisma, y es el respeto por el tiempo. El tiempo, él, me acuerdo que decía, el tirano del reloj. Es decir, si yo me he comprometido a estar con vosotros aquí a menos cuarto, no me es lícito estarme hasta las 9 porque me dé la gana. ¿Por qué? Porque os debo un respeto a vuestro tiempo. Tela, ¿eh? Y eso pasa igual con la puntualidad y con tantas otras cosas, ¿no? La importancia del tiempo que en su educación tienen los jesuitas, pero por infinidad de razones. Aquí habla del tiempo de la eternidad, traído al tiempo de nuestra vida habitual, pero yo ahí os lo dejo. Quiero decir, si algún día queréis de verdad meditar en profundidad el misterio de la encarnación, no dejéis de leer esta cita a los Efesios, ¿no? Que lo compensa todo. En el cristianismo, el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo.
en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tiene el culmen de la plenitud de los tiempos. Hoy para nosotros ha adquirido una formulación nueva esta cita a los Gálatas: la plenitud de los tiempos. Y en Jesucristo, en la encarnación y su término, en el retorno glorioso de Jesucristo, de Dios, al final de los tiempos, en Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios, que en sí mismo es eterno. ¿Y cuándo o cómo llegan? Pues con la venida de Cristo, justo se inician los últimos tiempos. Leer Hebreos 1:2. En estos días, que son los últimos, nos ha hablado con el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Perfecto. Es una cita que conocemos, sobre todo leída desde el principio. El principio, en 1.1 y el 1.2 lo complementan. Es decir, la última hora, esto lo vamos a leer en la primera de Juan, la última hora se inicia el tiempo de la Iglesia, que durará hasta la parusía. Leed primera de Juan 2:18. Hijitos, es la hora última. Y así como habéis oído que viene el anticristo, ya ahora han llegado muchos anticristos. De aquí conocemos que es la hora última. De nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Si de nosotros fueran, se habrían quedado con nosotros. Sin embargo, con esto se ha puesto en claro que no son todos de nosotros. Correcto. Es decir, tiene importancia. En tiempos mismos de San Pablo se pensaba que la parusía era inmediata, que se iba a producir, algunos iban a estar vivos todavía cuando llegara el Señor en la última hora, ¿no? Precedido de los arcángeles y del sonido de la trompeta y tal. Es una cosa que no se predica, por cierto, ¿eh? Es una pena que verdades como esta de la parusía ni se mencione, ¿no? Por eso yo siempre digo que como nosotros hacemos un estudio sistemático, aquí en Católica, que no nos dejamos untar sin hilo, sin dar, nos enteramos de muchas más cosas que otra gente, ¿eh? Porque entre que hay homilías que son repetitivas, hay otras que van por su bola y otras menos hacer esto, desmenuzar la palabra de Dios para conocer en profundidad todo su mensaje. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? El próximo día continuamos, pero que el próximo día no será el 9. El 9 dará especial charla de Virgen María Don Manuel, que es un enamorado de la Virgen y tiene que ser una charla preciosa. Y el día 2 no hay cole. El día 9 la de la Virgen María. El día 16 en teoría tampoco hay cole. O sea que nos veremos el 23. ¿Ok? Pues venga, empezamos con la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, reina de Virgen del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tu Señor, nos trasladamos a ti, y que nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no tendrá los años, sino que brilla eternamente. María, Jesús del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestras oraciones. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantas palabras,
mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército de ganado, levantado en pie de guerra,